no te lo dije. Bueno, quien se quiera apuntar a traducir en inglés o en francés en cualquier momento, porque si estamos dando la bienvenida a gente entrando y saliendo y con mucha marcha, lo mismo se me olvidan cosas. Yes, así. A ti. Bonjour, Véronique. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Veronique está en Londres. Este libro, como saben, en compañía de los hombres, en compañía de Som, trata sobre lo que fue la epidemia del ébola en África Occidental. De una perspectiva muy curiosa, supongo lo habrán visto, que no es exactamente una novela, es un libro muy peculiar, donde expresa algunas de sus mayores preocupaciones, las preocupaciones de Veronique, la naturaleza, la relación de las personas con la naturaleza, las relaciones de las personas en un momento de crisis, además, y todo esto. Je ne sais pas, Véronique, si tu veux commencer avec un petit intro de ce que tu voulais dire avec les livres. Tu préfères commencer avec les opinions des gens? Comment est-ce que tu veux faire les... Bon, écoute, je peux redonner un petit peu de contexte, si tu veux. Okay. Ana, ¿tienes problemas de escucha? Ok, c'est bon. Ça va, c'est bon? Oui. Si, parce qu'il avait déjà des problèmes avec le son, mais j'espère que ça va... Ok, ça va marcher. D'accord. Ok, good. Donc, ce que je peux dire, c'est ce que tu as déjà dit, que ça parle, le livre parle de l'épidémie, et certaines personnes disent la pandémie de Ebola, du virus Ebola, parce que ça n'a pas seulement été en Afrique, mais pendant quelque temps, un peu aussi dans le reste du monde. Dice que quería hablar de la epidemia de ébola, pero no solamente hay gente que habla de la epidemia, sino de la pandemia, porque fue algo que también llegó al resto del mundo, no solamente bueno, tangencialmente, anecdóticamente, pero llegó a otros países que no eran solamente los países de África Occidental. D'accord. Voilà. Donc, c'était un moment très grave. Ça a été un moment très grave. Et moi, j'ai écrit ce livre en 2017, donc bien avant la pandémie de Covid. Ok. Escribió el libro. Bueno, la situación de la pandemia fue muy grave y ella escribió el libro en 2017, mucho antes de lo que fue, bueno, unos cuantos años antes de lo que fue la pandemia del coronavirus. Voilà, donc on peut dire que le monde n'était pas encore préparé à ce qui allait nous arriver. Entonces podemos decir que la gente todavía no estaba preparada para lo que nos llegó después. Donc beaucoup de gens étaient surpris par ce qui s'était passé en Afrique et ils ne comprenaient pas que ça pouvait avoir une dimension, un jour, une dimension globale. Entonces había mucha gente que no llegó a entender exactamente lo que pasó y que no entendió en su momento que se trataba de algo que podía tener un carácter global, una dimensión global más adelante. Podía llegar a algo como la pandemia de coronavirus. Oui, parce qu'à l'époque, on avait tendance on ne le fait plus maintenant, mais à l'époque, on avait tendance à identifier les virus avec, on les identifiait géographiquement. Porque en ese momento, bueno, dice que ya no lo hacemos ahora, pero que en ese momento se tenía tendencia a identificar los virus con una zona geográfica concreta. Voilà. Alors, donc, en tout cas, moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest. J'ai été élevée, je suis née à Paris, mais j'ai été élevée en Côte d'Ivoire. Ella es de África Occidental, nació en París, pero creció y se educó en Costa de Marfil. Voilà. Et donc, quand l'épidémie d'Ebola est arrivée en Afrique de l'Ouest, moi, je voyage beaucoup, j'étais en Afrique du Sud. En el momento en que apareció la epidemia de ébola, ella viaja mucho, ella se encontraba en Sudáfrica. Voilà. Donc, j'étais très, très, très inquiète parce que souvent, quand on est loin, j'allais dire, quand on a des amis, de la famille dans un pays et qu'on est loin d'eux, on a tendance à se faire énormément de soucis
s'il y a quelque chose de grave qui se passe. Sí. Entonces ella estaba muy inquieta porque ella se encontraba lejos de África Occidental y tiene familia, tiene amigos y entonces en un momento así tienen tendencia a preocuparse mucho para saber lo que ha pasado con la gente próxima. Oui, c'est un peu comme s'il y avait une guerre ou un conflit et on s'inquiète pour ceux qui sont dans le pays. No, es como si hubiera una guerra o un conflicto y estamos preocupados por la gente que está en el país. Voilà, donc j'ai commencé à me renseigner énormément sur ce qui se passait en Afrique de l'Ouest à propos de l'épidémie d'Ebola. Et donc j'ai amassé des tas d'informations. Et je veux préciser qu'il n'y a jamais eu de cas de virus Ebola en Côte d'Ivoire. Ok. Ella empezó a recopilar un montón de información, empezó a informarse muy bien y quiere precisar que no hubo ningún caso de ébola en Costa de Marfil en su país. Je crois qu'il y en avait un, mais ça n'a pas été très, très grave, voilà. Cree que había uno, pero que no fue algo grave. Donc c'était plutôt parce que j'avais beaucoup d'amis dans la région que j'ai continué à me renseigner. Et quand enfin l'épidémie a été déclarée terminée officiellement. Ella tenía muchos amigos en la región y por eso, aunque no había en Costa de Marfil caso, pues se intentaba informar y estaba preocupada. ¿Y cuando se declaró terminada la epidemia de ébola? Oui, alors j'ai pensé que je pouvais écrire un livre. Pensé que podía escribir un libro al respecto. Oui, parce que j'ai pensé que c'était un moment qui était arrivé, qui était un moment très important et qu'on devait continuer à en garder la mémoire et continuer à en parler. Okay. Porque pensó que era un momento muy importante y ella cree que había que guardar el recuerdo de ese momento, recordar siempre lo que había pasado, tener una memoria de la epidemia. Voilà. Et donc, comme c'était quelque chose de très difficile, hein, qui a été vraiment couvert médiatiquement, presque dans le monde entier, il fallait que je trouve une manière de raconter ce qui s'était passé, mais de façon créative. Fue una situación que se cubrió mediáticamente de una manera muy intensa. Había mucha información en los medios de comunicación, pero ella en todo el mundo, pero ella pensó que lo que había o lo que quería hacer era contar lo que había pasado de una manera más creativa. Voilà, c'est-à-dire, en quelque sorte, montrer tout ce qui n'avait pas été dit dans l'actualité. O sea, mostrar lo que no se dijo en las noticias, básicamente. Voilà. C'est à peu près ça. Ouais. Un poquito es esto. Juste pour préciser aussi que tu as déjà participé ou fait partie des projets de mémoire comme par exemple l'ombre d'Imana sur le génocide en Rwanda et tout ça. Donc, tu as une vision très claire de ce que tu dois faire comme intellectuel, comme écrivain. C'est ça. Ok, era solo porque al principio del club de lectura leímos un libro que se llama La sombra de Imana, no sé si llegó mucha gente a leerlo, que también es de Véronique Cacho, y habla, habla precisamente de la situación de lo que fue el genocidio en Ruanda. Entonces, ella tiene muy claro su papel como escritora y cómo quiere preservar la memoria y contar las cosas y que eso quede para la posteridad. D'accord, merci. Si tu veux, on peut commencer avec les commentaires de Jean. Oui, très bien. Oui. Ana, creo que estás conectada por dos sitios y un sitio no tiene micrófono, entonces a veces se cuela ruido, pero o veo dos Anas y no sé si eres tú. Hola. Perdón. A ver, por aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? La que no. Marcelo. Yo voy a procurar resumir para no ir deprisa. A mí me parece que la autora es creativa, imaginativa, evocativa
utiliza la fábula con una gran plasticidad, hilvana muy bien los conceptos, modela muy bien las imágenes. Y en cuanto al ideario, yo veo que plantea un animismo con un cierto nivel, digamos, panteísta, pero yo considero que el animismo es más sostenible y más digno que la relación dialéctica entre el hombre y la naturaleza. Eso lo dejo claro como parte de mi idea, lo que más me surge es el análisis. Yo lo que deduzco del libro y de la situación real es que no hay una gobernanza mundial. El mundo no tiene gobierno. Actualmente no hay un gobierno mundial que haga campañas de erradicación de enfermedades endémicas, campañas de prevención de epidemias y que se esté preparado para que si sobreviene una epidemia. Cuando llegó el ébola, me parece que fue en el 2014, el 2015, si recuerdo bien, la Organización Mundial de la Salud no tenía médicos, ni propios ni dispuestos. Tuvo que contratar una brigada de 250 médicos cubanos. A los sanitarios africanos y a los médicos cubanos todavía no se les ha dado ningún reconocimiento, todavía no se les ha dado ningún agradecimiento. Bueno sería que la Casa de África lo tuviera en cuenta para algún aniversario o algún acontecimiento. Tampoco hay una gobernanza mundial para los flujos migratorios. Se dejan en manos de la marginalidad con el gran perjuicio y el gran daño y la pérdida de vidas de los afectados. No hay una gobernanza mundial para la defensa mundial, para la defensa del valor supremo de la paz y en contra de la desgracia de la guerra. No hay una gobernanza mundial en ningún aspecto y en ninguna situación. Estamos en un caos organizado para el bienestar de unos pocos, de unas alianzas que lo que pueden confluir es a una guerra y a lo que estamos viendo, al aumento del gasto militar y a toda esta maraña horrorosa y caótica en la que estamos viviendo. Y ya no continúo más. ¿Cómo quieres que traduzca yo eso? Madre mía. Bon, Véronique. J'ai compris un peu quand même, mais tu peux dire résumer si tu veux. Si, j'ai compris un peu, mais tu peux résumer, oui. D'accord. D'abord, il a commencé à parler du livre. Il dit que c'est très créatif, imaginatif, évocatif, plastique, les images et tout ça. Il adorait. Qu'il aime bien l'animisme et le panthéisme comme une manière de relation avec la nature, mieux de la manière qu'on a d'être en relation avec la nature maintenant. Mais il a dit, je pense que l'idée principale, c'est qu'il n'y a pas une gouvernance mondiale. On est un peu sans défense avec, bien sûr, les épidémies, mais aussi la guerre et tous les problèmes globaux, l'immigration et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui meurent et on a beaucoup de problèmes où on est laissé par nous-mêmes. Et il dit aussi qu'il sera bon d'avoir un hommage ou remercier les sanitaires africains, surtout et cubains, qui ont bossé pour finir avec l'épidémie du Ebola. Voilà, d'accord. Merci beaucoup pour d'abord d'avoir dit ce que vous avez dit sur le livre. Je suis contente que ça vous ait plu. Mais c'est vrai que on est dans une période aujourd'hui où il y a une impression de chaos, en effet, parce qu'il se passe trop de choses, en même temps. Primero que muchas gracias por la opinión sobre el libro y que, bueno, yo entiendo que te gustó, así que te haya gustado, le gusta a ella. Y luego dice que es verdad que en este momento podemos tener una impresión de caos porque pasan muchas cosas al mismo tiempo y eso, estamos en una situación bastante compleja. Yeah. Sinon, il existe l'Organisation mondiale de la santé. Et bien que beaucoup de personnes trouvent qu'elle ne fait pas du bon travail,
il y a quand même des progrès qui ont été acquis au fur et à mesure qu'on apprend de plus en plus sur les pandémies. Par exemple, on a beaucoup appris de leçons sur ce qui s'est passé pendant l'épidémie de Ebola et on a appris encore d'autres leçons sur ce qui s'est passé pendant la pandémie de COVID. Ok. Dice que, bueno, que existe una serie de gobernanza en lo que es el tema sanitario, que es la Organización Mundial de la Salud, aunque hay gente que opina que no hace un trabajo tan bueno, pero que de todas formas ha habido un cierto progreso, que poco a poco vamos aprendiendo de alguna manera con las sucesivas crisis sanitarias que vamos pasando, que aprendimos lecciones del ébola y también del coronavirus. Oui, d'ailleurs, je vous encourage à aller sur le site et à voir tout le travail qu'ils sont en train de faire. Par exemple, j'ai vu récemment qu'ils essayaient de conclure un accord mondial sur la prévention des maladies. Uh-huh. Dice que nos anima a visitar también la página web de la Organización Mundial de la Salud y ver un poquito el trabajo que están haciendo, que hace nada que han firmado un acuerdo mundial para la prevención de las enfermedades. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en général, tous ces accords ne sont pas obligatoires. Uh-huh. El problema es que en general todos esos acuerdos no son obligatorios. No son Donc ça dépend un peu de la bonne volonté des pays et en particulier des pays riches. Así que depende de la buena voluntad de los países y particularmente de los países ricos. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'on s'est rendu compte que aussi bien pendant Ebola que pendant COVID-19, il y avait pas de justice. Y eso es un problema real porque nos hemos dado cuenta tanto durante la epidemia de ébola como en el coronavirus que no hay justicia. Il n'y a pas de justice mondiale. Les gens pensent encore qu'ils peuvent être en sécurité à l'intérieur de leurs frontières. No hay una seguridad global, porque la gente todavía piensa que puedes estar seguro simplemente por la protección de las fronteras. Dentro de tus fronteras puedes estar seguro. Malheureusement, les virus, comme on l'a vu pour COVID, ils traversent les frontières sans problème. Y desgraciadamente los virus, como lo vimos con el caso del coronavirus, pues pasan las fronteras sin ningún problema. Mais la difficulté qu'on a, c'est que ces accords, comme je l'ai dit, ne sont pas obligatoires. Et donc, on voit ce qui se passe avec les États-Unis et avec Trump, par exemple, qui fait tout pour, comment dirais-je, pour presque détruire l'Organisation mondiale de la santé. Pero eso, desgraciadamente, esos acuerdos no son obligatorios y estamos viendo ahora, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos de Trump, que está haciendo todo lo posible por destruir a la Organización Mundial de la Salud. Oui, en enlevant les subventions, les financements et tout ça, et en affaiblissant ce genre d'institution qui pourtant est absolument nécessaire. Retirando subvenciones y toda la financiación para organizaciones de este tipo que son totalmente necesarias, que son imprescindibles. Voilà, parce que ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'aura pas comment dirais-je, une vision globale de ce genre de problème, on sera en fait très vulnérable en tant qu'espèce humaine. Piensa que mientras no tengamos una visión global de este tipo de problemas, seremos muy vulnerables como especie. En ce qui concerne les Cubains et la lutte contre Ebola, je l'avoue, je suis vraiment désolée de ne l'avoir pas inclus dans le livre, tout comme le travail qui a été fait au Nigeria pour éviter que l'épidémie d'Ebola se propage au Nigeria. Et ils ont réussi grâce, on va dire, aux interventions militaires et à quelques docteurs très, très engagés. Bueno, dice que lamenta mucho que en lo que respecta a Cuba, el caso de la intervención sanitaria cubana no lo metió en el libro, igual que no metió lo que sucedió en Nigeria, donde tanto la intervención militar como el compromiso de algunos médicos. Yo creo que hay una película, no recuerdo en qué plataforma, sobre el caso de una doctora que fue la que detectó los primeros casos de ébola en Nigeria, murió ella.
Exact. Oui, ¿Quiere c'est me ça. répéter eso? No me Oui, bon, mais je vais chercher. elle est connue et facilement, on peut facilement avoir des informations sur elle. Mais il y a aussi l'Afrique du Sud qui avait joué un grand rôle aussi. Ok, y también Sudáfrica jugó un papel muy importante, pero eso, hubo organización en todo el continente africano para 93 horas están poniendo por aquí, me estoy perdiendo el chat. Je pense que dans le chat, ils sont en train de parler 93 horas. 93 heures, une chose comme ça, c'est le nom du film. D'accord. Oh, ok. Gracias, María Cristina. D'accord, d'accord. Mais peut-être qu'on peut avoir après les informations. Oui, Sí. d'accord. Donc, si jamais je devais réactualiser mon livre, je pense que j'ajouterais ces éléments-là. Mais c'était parce que j'ai travaillé dans une époque où c'était très concentré et il fallait un peu plus de temps pour reconnaître toutes ces interventions. Pensé que si tuviera que reactualizar el libro, si tuviera que publicarlo después de darle una actualización, pues metería todos estos temas, pero que trabajó en un momento como muy concentrado, fue un trabajo muy concentrado y no metió todo lo que tenía. D'accord. D'accord, gracias. Ahí tenemos el nombre de la película para que lo vean. ¿Algún otro comentario por aquí? ¿Pregunta o lo que sea? Ali, Yo me gustaría saber por qué decidió hacer el libro como es, o sea, que cada capítulo es un personaje, una visión diferente de lo mismo, del ébola, incluido la naturaleza. No sé, ¿cómo le surge esa idea? Non. Elle a demandé pourquoi ou comment tu as décidé de faire le livre de cette manière. Chaque chapitre, c'est un personnage qui raconte l'ébola de son perspective. D'accord. Oui, en fait, ça? oui, en fait, je me suis basée sur la littérature orale africaine, sur la tradition orale qui fait parler la nature. Dans la tradition orale africaine, celle des contes, on fait parler la nature, c'est-à-dire les arbres parlent, les animaux parlent, les hommes parlent, même parfois les rivières peuvent parler. Et donc, c'est ça que j'ai adopté pour pouvoir raconter cette histoire, parce que je ne voulais pas que tout soit négatif. Je voulais montrer aussi toute la beauté qui existe dans cette région qui a été frappée par cette épidémie. Dice que él decidió utilizar la tradición oral africana. Y en la tradición oral africana, en los cuentos africanos, se hace hablar a la naturaleza. Y lo mismo te hablan los árboles que los animales, que las personas, que los ríos, etc. Entonces, quiso adoptar esta tradición oral como guía, porque no quería tampoco que todo fuera negativo. Quería enseñar la belleza en esta región que fue golpeada por el ébola, pero que es preciosa. D'accord. Esmeralda, que te veo ahí con la mano levantada. Hola, buenas tardes. A veces nos veo a las personas que están conectadas, no sé si tengo algún problema con el ordenador o con la cámara, no os veo. A los que estáis ahí en la mesa, sí, así que buenas tardes, encantada de saludar. Y si me permite saludar a Veronique, intento con alguna palabra en francés, que no lo sé, pero me encantaría. Salud, Veronique. Bonjour, bonjour. Voy a intentar, ¿eh? Luego, si me sale mal la frase, lo siento, ¿eh? A ver si lo digo bien. Je suis enchantée de vous revoir. Oui, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. verdad. Bueno, sabes que nos conocimos en Bilbao y quedé impresionada, encantada, y el libro, sabes que me gustó muchísimo, que yo me centro en la poesía, en la parte poética, porque me pareció y me parece tu libro pura poesía. Lo he leído 2 veces, fijo, casi 3 veces. Y siempre encuentro algo
algo nuevo, algo diferente, pero sobre todo una sensibilidad tan grande que me pregunto muchas veces cómo es posible que un tema tan duro, tan desagradable, tan difícil, tan doloroso, hayas podido encontrar esas palabras, ese contexto de tanta emotividad, emoción, te hace pensar, te hace empatizar con los voluntarios, con los médicos, con todas esas personas que sacan lo mejor de sí mismo para ayudar, que no todos, quizá en momentos así fuéramos capaces no sé, de darnos a los demás, de ayudar. Y ese espíritu a lo largo del libro mantiene la esperanza en ellos, ¿no? Al final en el género humano, creo, porque yo pienso que a lo mejor no sería capaz, pero te tienes que ver en ese momento y no sabemos cada uno lo que podríamos hacer. No sé si me he extendido mucho, pero bueno, Véronique, beaucoup merci. Merci, merci, c'est gentil, c'est très gentil, merci. Ça me fait très plaisir. Bien. Tu as compris les commentaires de Esmeralda plus ou moins? Oui, 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 j'ai compris, j'ai bien compris, parce qu'en plus, elle a parlé lentement, donc j'ai bien compris. Oui, ce que je veux dire, c'est justement pour ça que j'ai adopté la tradition orale, parce que j'ai été élevée dans la tradition orale, et je trouve que cette tradition orale qui a été oubliée, souvent oubliée, eh bien, elle a beaucoup de richesse, et en particulier en tout ce qui concerne la nature, parce qu'elle donne une vision de la nature que je trouve formidable. C'est-à-dire, si on arrive à donner la parole aux arbres, à tout ce que j'ai nommé dans la nature, les hommes sont obligés d'écouter. Ça veut dire que les hommes reviennent dans la nature et ne sont plus les conquéreurs de la nature, ceux qui dominent la nature. Donc, j'ai beaucoup aimé ce message. Et je peux dire que j'ai grandi avec, parce que les contes sont encore très, très importants dans cette région de l'Afrique, un peu partout en Afrique d'ailleurs. Dice que ella creció y fue educada en la tradición oral, es algo que se está olvidando un poquito, pero que tiene una inmensa riqueza porque naturaleza, porque al hacer que los árboles, los animales y a todos los seres que están en la naturaleza se expresen, fuerzas a las personas, obligas a las personas a escucharlo. Y entonces las personas tienen que volver a la naturaleza, no la conquistan, no la dominan, sino que forman parte de ella. Y que por eso precisamente, por esto que estaba comentando Esmeralda, es por lo que ella quería utilizar la tradición oral africana. Y es algo que todavía está muy presente en muchos países. Oui, je voudrais dire aussi à Esmeralda comment c'était vraiment une belle rencontre à Bilbao. C'était vraiment super. J'ai gardé de très, très, très bons souvenirs. Et je suis contente de revenir comme ça pour vous parler, pour parler encore de ce livre. Oui, un peu. Mais la prochaine fois, ça sera ici. Oui, bien, ok. Mais voilà, c'est surtout ça, parce que quand j'ai fait des recherches sur ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la nature, le problème de la nature était vraiment très, très fort. C'est-à-dire que la déforestation a joué un grand rôle dans l'épidémie, dans le sens que les animaux qui ont eu leur habitat détruit
se sont rapprochés des villages, des villages. Parece que en la investigación que hizo para el libro, habla de que en la epidemia la naturaleza tuvo un papel fundamental porque por la deforestación los animales que han perdido su hábitat por culpa de las personas han tenido que acercarse a los pueblos, a las ciudades, a donde está la gente. Et donc, comme certains animaux sont porteurs du virus, et je l'ai dit précédemment, c'est le cas de la chauve-souris, par exemple, qui est porteuse du virus, mais qui n'est pas affectée par ce virus. Par contre, si il y a des sécrétions qui tombent sur des personnes ou s'il y a du sang contaminé qui touche les gens, à ce moment-là, la maladie peut se propager. Dice que entre esos animales hay animales que portan el virus y habla del caso del murciélago. Al murciélago el virus del ébola no le afecta, pero sus secreciones, un suelo contaminado o lo que sea, sí consigue que se transmita la enfermedad a las personas. Donc, c'est parce qu'il y a eu une rupture. Normalement, les animaux restent dans leur habitat, mais quand on détruit leur habitat, bien sûr, ça crée une autre dynamique et ça oblige à une cohabitation forcée entre les animaux sauvages et les hommes. Pero dice que hay una ruptura y los animales tienen que salir de su hábitat y se da una dinámica nueva en que hay una cohabitación forzada entre los animales salvajes y las personas. Donc, c'est une leçon très importante pour nous parce que ça nous fait comprendre que notre rapport à la nature est aussi une façon, s'il est équilibré, c'est une façon de nous protéger, nous aussi, contre des tas de maladies qui peuvent arriver. Es una lección importante porque si nuestra relación con la naturaleza es equilibrada, nos estamos protegiendo a nosotros mismos y evitando este tipo de enfermedades y situaciones. Mais maintenant, ça va même jusqu'à l'élevage industriel, par exemple. La manière dont nous traitons les animaux dans l'élevage industriel est vraiment négatif et apporte aussi des problèmes sanitaires. También este problema lo extiende a la ganadería industrial y dice que la forma en que tratamos a los animales en la ganadería industrial también crea una serie de problemas. Voilà, donc c'est juste une leçon que nous devons apprendre par rapport à notre rapport à la nature et bien sûr aux animaux. Pues una lección que hemos aprendido o que tenemos que haber aprendido en este momento sobre nuestra relación con la naturaleza y con los animales. Voilà. Ok. De acuerdo, por aquí, ¿alguna otra pregunta, comentario? Que somos muchos. La idea que ella acaba de expresar es justo lo que más me gustó del libro, es decir, donde estamos constantemente oyendo hablar de medio ambiente, de la relación con el ser humano, de cómo estamos destruyéndolo. La idea que ella expresa al principio, cuando dice el virus llega porque llega el murciélago, y luego al final, cuando la naturaleza vuelve a reflexionar, me pareció que fue muy visual. Quiero decir, el mensaje estaba claro. Si no cuidamos la naturaleza, no nos estamos cuidando tampoco nosotros mismos como especie. Y creo que esa imagen que comienza y que cierra con además todo lo que disfrutamos por medio, pero para mí fue maravillosa. O sea, es como si me hubieran lanzado claramente un mensaje de qué hay que hacer con la naturaleza y de una forma bastante bonita y a la misma vez sencilla. Así que felicidades. En francés yo no lo sé. ¿Está bien compris, Véronique? Oui, c'est très gentil, merci. Muchas gracias, muy amable. Yo me uno a esas felicidades porque ya desde el principio se veía lo original que era el planteamiento de los distintos entes que interactúan, pero si encima cuando llegamos aquí nos dices que ella estaba en Sudáfrica, no estaba allí, ese nivel de empatía que pudo llegar y de sensibilidad cuando no lo vivió directamente me parece enriquecedor y maravilloso. Yo me sumo a esas felicitaciones. Me pareció increíble. Sí.
Véronique, si tu ne Oui. comprends pas quelque chose, tu me dis. Oui, D'accord? tu peux me dire, je crois que j'ai compris qu'elle a dit elle s'est sentie concernée. Surtout qu'elle a trouvé Oui. ta sensibilité à l'heure de parler de cette situation de l'épidémie d'Ebola. Elle dit que surtout, elle a trouvé que c'est spécialement intéressant parce que tu n'étais pas même là-bas. Oui. C'est une chose, tu étais en Afrique du Sud et tu as montré une empathie, une manière de voir les choses avec beaucoup de sensibilité quand l'épidémie n'était même pas touchée Ah, directement. d'accord, d'accord. Oui, oui, ah ben, oui, merci. Elle m'a pas touchée, mais elle m'a touchée parce que je savais qu'il y avait des amis, parce que en fait, jusqu'à ce que l'épidémie s'arrête officiellement, il y avait toujours la possibilité qu'elle se propage, qu'elle traverse les frontières. Donc, cette peur, pour les autres, elle est restée vraiment longtemps en moi. Dice que la epidemia del ébola no le tocó directamente, pero sí le tocó, porque aunque hasta el cierre oficial, hasta que se declaró terminada la epidemia de ébola, pues siempre había ese miedo a que atravesara las fronteras, a que se propagara y siempre tenía miedo por los demás. Entonces sí, pero sí, le cogió el lejos. Daco. Bien. Esmeralda, ¿tú querías decir algo más o se te quedó la mano levantada? Sí, porque me ha venido ahora a la mente algo que cuando leí el libro también me gustó, me impactó, y es que médicos, enfermeras, personal sanitario, con toda su sabiduría y con todo su buen hacer, al final hay que también recurrir y entender y valorar y respetar la sabiduría local de los curanderos o de las personas que estaban más en contacto con la población, cuando se dan cuenta, entre comillas, o entienden que son necesarios, les necesitan también como un elemento dentro de todas esas autopistas, carreteras, calles que permitirán más fácilmente que entiendan que es necesario pues todas esas medidas higiénicas, sanitarias, que a lo mejor ellos no llegaban, pero que hay otros niveles sanitarios o educativos, como en este caso, y Véronique lo ha sabido plasmar en su obra, y además creo que abre un canal. El otro día en Casa América también se tocó un tema parecido en algún punto y el ponente hablaba, no me acuerdo, pero me acuerdo de la frase: dejen a los hechiceros, entre comillas, hablar, o a los chamanes, escuchémosles. Es decir, hay que valorar a todo, y enlazo con esa parte poética que he dicho del libro. Me llamó mucho la atención porque a veces no pensamos en esas personas o en esos niveles tan necesarios y tan olvidados. No sé, lo quería comentar. Sí. Non, je suis tout à fait d'accord parce que on oublie trop facilement. Et je pense que c'est pour ça que c'est un des rôles de la littérature de garder un peu une mémoire de ce qui s'est passé. Et dans le cas de tous ceux qui ont aidé, on s'aperçoit que c'est pas... Souvent, c'est des gens très ordinaires qui ont pris sur eux de lutter contre cette maladie qui faisait très peur et qui prenait le risque de perdre la vie en se portant volontaire pour lutter. Et moi, je trouve que ça, c'est une grande leçon d'humilité pour nous, hein, parce que beaucoup de fois, quand on a peur, on se sauve, on se met dans un coin et on attend que ça passe. Mais c'est des gens très, voilà, qui
très ordinaires qui l'ont fait d'une manière tout à fait naturelle et courageuse. Et ça, je trouve que c'est le côté extraordinaire. Dice que por eso es importante recordar o guardar la memoria de lo que ha pasado y que nos damos cuenta a través de lo que pasó con el ébola de que hay gente corriente, muy corriente, que decide dar un paso adelante y prestarse para luchar contra una enfermedad que daba un montón de miedo a mucha gente, arriesgando su vida de una manera totalmente natural y valiente. Y que debería ser una lección de humildad para nosotros, porque normalmente la tendencia cuando nos vemos en una situación así es salvarnos a nosotros mismos y esperar a que pase la tormenta, pero estas personas dieron un paso adelante y lucharon y trabajaron para los demás, arriesgando sus vidas. No es algo, vamos, no es algo que todo el mundo pueda hacer, pero se incide en que es gente corriente, gente normal que lo hizo. Sí, de algún modo, enlazando esa idea, creo que en el libro Veronique lo expresa bien con el muchachito enterrador, su hermano, ¿no? Y cómo viven juntos, pero optan por formas de actuar diferentes, ¿no? Y ese personaje a mí me gustó mucho porque muchas veces con las pandemias y demás tenemos el foco puesto en determinados personajes, ¿no? Más los enfermos, los sanitarios, pero estas otras personas tan imprescindibles, ¿no? ¿Quién se ocupa de los cuerpos de los muertos y cómo hacerlo bien? Me gustó mucho ese capítulo. También me gustó mucho el capítulo de los niños huérfanos que quedan después de la pandemia y cómo son esas vidas que están por ahí, ¿no? Entonces, esos distintos puntos de vista en general me gustaron todos, pero algunos me llamaron más la atención que otros. ¿T'as Oui. compris? Pas tout. Ok. Il dit qu'il aimait, bon, tout, mais surtout l'histoire des deux frères, l'intérêt, la personne qui... Ah, je ne sais pas en français maintenant le nom. La personne qui s'occupe des morts et Oui. de poser le nom de ça, c'est Le nom des... enterrador en espagnol, mais je ne sais Ah pas. oui, ceux qui s'occupent des enterrements. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, parce que là encore, c'est un exemple d'un jeune qui arrive à surmonter sa peur et qui s'occupe des enterrements pour qu'au moins ce soit fait d'une manière digne et aussi qui ne mettent pas les gens en danger. Et je pense que c'est ça qui était important pendant l'épidémie, c'est qu'il a fallu que ceux qui étaient derrière l'organisation, la santé, tout ça, il a fallu qu'ils écoutent les gens pour qu'ils puissent trouver un moyen de continuer à lutter contre la maladie et non pas en s'affrontant aux individus. Vale. Tu comprends? Si c'est important de donner certains rites aux morts, on ne peut pas arracher les morts et dire à la famille que elles n'ont pas le droit d'enterrer leurs morts. Ils ont dû trouver un genre de compromis, si tu veux, où c'était possible d'enterrer les morts d'une manière assez digne avec la présence de la famille, tout en gardant la sécurité sanitaire. Hablando que en el caso del enterrador, pues lo que le interesaba era mostrar cómo él quería conseguir que se enterrara a las víctimas de una manera digna, pero segura para todo el mundo. Que detrás de las personas que toman decisiones a nivel más alto, a lo mejor en temas sanitarios, de cómo se lleva adelante la lucha contra la pandemia, pues tienen que aprender también a escuchar a la gente y tienen que saber que si las personas quieren disponer de su familia
enterrarlos en unos ritos, etcétera, etcétera, no pueden arrancarle a sus familiares muertos y disponer de ellos sin contar con la familia, sin contar con esta gente. Hay que dejarle una cierta dignidad, unos ritos que las familias puedan despedirse, pero también con seguridad. Hay que llegar a un compromiso para que todo el mundo, para que la enfermedad no se siga propagando, pero se cuide también de este aspecto. Il a parlé aussi des orphelins. Des orphelins, des enfants qui sont laissés sans ses parents. Oui, ça c'est terrible, oui, parce que effectivement, il y a des enfants qui se sont retrouvés tout seuls quand leurs parents sont morts et donc ils sont devenus des enfants de la rue. Alors après, il a fallu, à la fin de l'épidémie, parce qu'on ne pouvait pas s'en occuper pendant que tout ça se passait, pendant qu'on essayait de lutter contre la maladie. Après, les gouvernements, avec des associations, ont commencé à s'intéresser à ces orphelins et à essayer de les réhabiliter, de leur trouver un peu une possibilité de continuer à aller à l'école ou d'avoir des abris, des refuges où ils pouvaient être, oui. Okay. Dice que también eso tras la enfermedad había muchos niños que se quedaron solos sin padres y que tras el final de la epidemia el gobierno se encontró con muchos chiquillos que estaban en situación de calle, con niños de la calle y que con ciertas asociaciones estaban trabajando para intentar ayudarles a rehabilitarlos, que tuvieran la posibilidad de ser escolarizados, de tener un sitio, un refugio donde vivir y de tener un futuro. Oui. De acuerdo. ¿Para aquí algo más? On était tranquilo aujourd'hui. C'est l'été. Bueno, yo voy a decir que también yo he leído el libro en francés y que, bueno, me ha recordado mi infancia porque ha sido un placer, está muy bien escrito, me ha gustado mucho el vocabulario que usaba, luego toda la delicadeza con la que trata todos los problemas, pero simplemente el placer de leer ha sido muy grande y luego pues los dilemas, las cosas, ahora lo último que hemos hablado, lo difícil que nos lo hemos encontrado también con la pandemia, ver que tus familiares están enfermos y no poder acercarte a ellos porque sabes que te vas a infectar. Y cuando no recuerdo en qué capítulo eso, que hay gente que decide ayudar aunque sea a riesgo de su vida, porque no puedes quedarte impasible. O sea, es ahí enfrentarte al dilema existencial. Yo quiero a una persona, pero sé que me voy a poner en peligro si la ayudo. Entonces, bueno, todo eso me ha movido mucho también, sí. Oui, 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 c'est ça, c'est tous les problèmes qu'il y a eu quand on aime quelqu'un, on veut aider la personne, bien sûr, on veut être à côté de la personne, on veut faire tout ça, et tout s'effondre. On ne peut plus exprimer son amour comme on l'exprime dans la vie normale. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Alors, je crois que aujourd'hui, aussi, même en Europe, après Covid, on a commencé à réfléchir à cette question de séparer les gens qui sont malades de leur famille complètement, si bien qu'ils ne deviennent que, qu'est-ce que j'allais dire, ils ne deviennent que des corps. Ils n'ont plus, la famille n'est plus là pour leur apporter la force et le soutien qui peuvent leur permettre de guérir. Hein? Et on le sait que c'est très important quand quelqu'un est malade d'avoir le soutien de sa famille, par exemple. Donc, ils sont en train de regarder comment trouver un équilibre à ce niveau-là.
Es también que cuando queremos a alguien, queremos ayudar a esa persona, queremos estar al lado de esa persona, queremos expresarle el amor como lo hacemos normalmente y de repente nos encontramos en una situación como el COVID o el ébola y todo se desmorona. Que lo más terrible es eso, que no puedes expresar tu amor y cuidar a la persona como tú querrías. Que hay ahora en Europa también, después del COVID, una reflexión para no separar a la gente enferma de su familia como se hizo durante la epidemia, porque en ese momento esas personas enfermas se convierten simplemente en cuerpos a las que se intenta mantener con vida, se les intenta sanar, pero sabemos que estar cerca de la familia, de gente que les quiere y que se ocupa de ellos, también contribuye a que esas personas se recuperen y puedan volver a estar sanas, vamos, básicamente. Entonces, intentar llegar a un equilibrio, hay una reflexión. Il y a beaucoup de gens qui sont médecins ici, donc Ah, il peut parler de ça. Pero oui, la gente intenta encontrar un equilibrio, o la sanidad, las autoridades sanitarias intentan encontrar un equilibrio entre oui. garantizar esa compañía a los enfermos y también la seguridad y la curación. Mais tu peux leur demander si est-ce que ce n'est pas vrai que on constate dans les hôpitaux que quand les malades qui ont des familles qui viennent les soutenir, leur rendre visite, ont des chances plus grandes de guérir. Ok, es una pregunta de ella al personal sanitario aquí presente. Dice, si no tienen constancia de que cuando una persona que está ingresada tiene a familia que le cuide, que le visite y que le apoye, se recupera mejor normalmente y sale adelante mejor que si no tiene a nadie. Por supuesto, pero yo creo que otra reflexión que ella hace también en el libro y que lo hemos visto aquí con el COVID es, ¿y la familia querría estar con el enfermo? Ah. Tú lo expresas bien en el libro cuando dices la gente que está curada, la gente le hace el vacío, porque este tuvo el ébola. Por mucho que el gobierno le dé un certificado de que está curado, de que tal, lo expresas también como a los sanitarios les hacen un vacío, los que arriesgan la vida y todo esto bonito que estamos contando aquí, pero luego vas a la tienda y no te despacho porque tú trabajas con los que están malos. Y entonces esa sociedad es en la que vivimos, ¿no? Y nos gustaría estar con los familiares. A algunos sí, pero a otros seguro que no, ¿eh? ¿Tu as bien compris? Pas tout, pas tout. Donc, il dit que, d'accord, mais pas tout le monde voudrait rester avec sa famille parce qu'il parle des gens qui sont infectés et après ça, la société n'a pas été trop à l'aise avec les gens qui sont déjà malades, mais ils se sont guéris. Et même avec les Oui. sanitaires, les infirmières, les médecins qui on sait que dans le COVID ou l'ébola aussi, il y a des gens qui les ont rejetés. Donc, ça sera très intéressant, très bon, mais il ne pense pas que tout le monde voudrait être avec sa famille dans ce cas. Oui, je suis d'accord, mais je pense que là, il s'agit d'un problème de société. C'est-à-dire que tout dépend du message qu'on donne dans la société. Évidemment, bien sûr, il faut prendre toutes les dispositions sanitaires pour que les personnes ne soient pas infectées. Mais je veux dire, laisser les malades seuls, sans soutien familial, c'est pas non plus une bonne solution. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans le cadre, toujours en restant dans le cadre de la sécurité sanitaire. Ok. Bueno, dice que sí, pero que piensa que eso es un problema de la sociedad y que a lo mejor depende del mensaje que se traslade a la sociedad, pero que siempre que se pueda, la idea de que la gente que está enferma esté rodeada de un apoyo familiar, de amigos, de una red, siempre es mejor que dejarlo morir o pasar por la enfermedad solo, si la familia se deja. Ok. Y hay otro aspecto, aparte de los que están enfermos y que yo lo recuerdo porque mi madre en ese momento estábamos, aunque no estuvieran enfermos y tal, pero no nos acercábamos a ellos por miedo a contagiarles. Y eso para ellos fue terrible, porque dice, ¿qué sentido tiene mi vida si yo no puedo abrazar a mis nietos o a mis hijos? Es que eso es otro aspecto que
tenemos que encontrar una solución que no sea, desde luego, no es apartar a la gente para protegerla. O sea, no tiene sentido, es lo que decía ella. Dice, es que no ¿qué más da si me contagia? Yo ya he vivido y prefiero tener el amor de mi gente que estar ahí separada, como pasó en las residencias, desgraciadamente. Claro, que les dabas un teléfono o una tablet y media hora a la semana veías como si eso supliera. Y aunque no sanaran y murieran, todos seguro que preferían morir con su gente, aunque no sanaran, o sea, aunque no te tocara el elemento salvador por estar acompañado. On parle plus de COVID en fait, pour moi, c'est pas un problème parce que en fait, on peut, je peux pas dire qu'on peut lier les deux parce que c'est tout à fait différent et ça s'est passé dans différents endroits. Mais quand on lit le livre, et moi, ça m'a étonné après de me rendre compte combien il y avait quand même des similitudes par rapport à la manière dont les individus font face à une maladie comme ça. Dice, aunque el contexto geográfico y la situación es diferente, después a ella le sorprendió las similitudes que hay entre el caso de lo que pasó con el COVID y con el ébola, que después ha visto que hay mucha relación. Parce qu'il parle de peut-être qu'on préfère mourir, mais avoir la possibilité d'embrasser et serrer nos petits enfants, nos enfants, être en compagnie des gens, en compagnie des hommes, qui mourir tout seul ou se soigner tout seul. Non, il n'y a rien de pire que d'être tout seul face à la mort. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Sí, no hay nada peor que estar solos ante la muerte, que no hay nada peor que te pueda pasar. Bueno, no he estado en ello, pero me lo... Elle dit que dans les cas pour le moment, mais qu'elle peut imaginer. Oui, non. Oh, vous savez, le problème, c'est que souvent, on pense que les questions qui tournent autour de la mort sont des questions taboues. On essaie de nous faire croire que c'est un problème. Mais si on regarde dans beaucoup de cultures, on s'aperçoit que, en fait, on croit que la mort n'est qu'une continuation de la vie et que même il y a plein de choses qui disent que les morts sont encore autour de nous, sont encore là. Donc, ça dépend comment on voit un peu ce passage-là dans un autre espace. Mais pour moi, c'est pas vraiment un problème. Le plus gros problème pour moi, c'est la souffrance. Comment arriver à ne plus souffrir? Comment arriver à diminuer la souffrance? Mais sinon, on sait très bien que le moment où on est le moment où aussi un jour on va partir. Donc, entre ces deux épisodes, c'est la souffrance. Comment est-ce qu'on peut progresser dans la diminution de la souffrance? Voilà. Dice que el tema de la muerte es un tabú en algunas culturas, o bueno, en la sociedad moderna diría yo más bien, pero que no es un problema en muchas culturas donde la muerte se ve como una prolongación de la vida o una continuidad. Entonces, ella habla de cómo podemos ver ese pasaje de un lado a otro y de que el mayor problema para ella no es la muerte, sino el sufrimiento, el dolor. Desde el momento en que naces sabes que vas a morirte, vamos, es lo que va a pasar, pero entre esos dos episodios, cómo evitar el sufrimiento y el dolor es lo que le preocupa a ella, una disminución de esa situación. Angie, sí, a propósito de eso último, a mí me resulta tremendamente desgarrador, a la vez que hermoso, cómo refleja la humillación que sufre el enfermo en ese último proceso, ¿no? Pero yo lo que quería decir
asumir un poquito el papel de abogado del diablo, no con el libro, que me parece magnífico, no es una novela, me parece un espléndido, gran reportaje, que además es premonitorio y se hace más grande con el COVID que vino después, ¿no? Y el libro plantea un par de preguntas. Una de ellas dice, ¿estamos preparados por otra eventual catástrofe? Y llegó. Y hemos comprendido que esto es el principio de una larguísima batalla. Y en la línea de ser un poquito abogado del diablo, por más que antes ella se hiciera referencia a que se han sacado elecciones, que la OMS está aprendido, la realidad estamos en un claro proceso de regresión. Hay intentos políticos de desmontar la OMS y los comportamientos de la sociedad a nivel mundial no somos mejores. De esta salimos mejor, como se dijo, sino claramente estamos en una involución. Entonces, bueno, a ver qué opinión le merece ella esas dos preguntas que lanzó en el libro y qué lecciones hemos sacado. Vale. Tu as compris cette partie de Vicente? C'est-à-dire, je comprends des fois un peu, mais pas tout. Vicente, il est journaliste et il dit que ton livre, il considère que c'est comme un très beau reportage. D'accord. Et il dit que aussi c'est prémonitoire parce que tu demandes si on est prêt à la fin du livre, si on est prêt pour une situation comme ça, et la situation est venue. Et elle dit que tu demandes aussi si on est prêt pour une longue bataille dans le domaine pas seulement des épidémies, mais des problèmes qui traversent les frontières. Il pense qu'il y a une régression à niveau sociétal et Oui. qu'on n'est pas mieux qu'avant toutes les preuves, toutes les choses qu'on a souffert, comme l'Ebola, le Covid, etc. Tout ce que se passe maintenant. Donc, il demande quelle est ton vision du bataille du futur, de la situation du futur et comment on va s'en sortir de tous les problèmes qu'on a ici. Oui, les problèmes pas seulement sanitaires, tu veux dire de tous les problèmes. En fait, la réalité, c'est que les problèmes sont liés, mais on ne veut pas nous le dire. Donc, on a tendance, enfin, je parle des gouvernements, des gens qui nous gouvernent. Ils ont tendance à essayer de nous faire croire que toutes les questions sanitaires sont d'un côté, que la crise environnementale est de l'autre, que les conflits sont dans un autre côté aussi. Tu vois, parce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse la jonction entre tous ces problèmes. Parce que si on prend la guerre, c'est quelque chose qui est absolument terrible au niveau environnemental. Hein? La guerre détruit la nature, provoque des maladies, détruit le futur. Il y a beaucoup de choses qui arrivent avec la guerre et qui sont liées à la crise environnementale et même la crise sanitaire. On s'aperçoit aussi que, par exemple, la crise environnementale entraîne des conflits parce que les gens peuvent se battre pour l'eau, peuvent se battre pour les ressources qui diminuent avec le changement climatique, etc., etc. Je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment alerte pour faire la jonction entre tous ces problèmes et comprendre que c'est un même front. Dice que parece que lo que no queremos aceptar es que todos los problemas están relacionados en realidad y que los gobernantes o los políticos tienen tendencia a separar, a compartimentar los problemas. Entonces, lo sanitario va por un lado, el medio ambiente va por otro, el conflicto va por otro, es como que no existe una relación entre ellos.
pero ella habla de que en realidad hay una unión de problemas. La guerra es terrible a nivel medioambiental, también provoca enfermedades y crisis sanitarias, destruye futuros, una crisis sanitaria, bueno, el medio ambiente crea conflictos por agua, por recursos, etcétera, etcétera, enfermedades. Entonces lo que ella piensa que tenemos que tener claro es que tenemos que estar alertas por esa relación entre los problemas y saber que todo es un frente común, que no son cosas que pasan aleatoriamente separadas, que es un frente común que está todo relacionado. Sí. ¿Hay algún comentario más? Porque estoy viendo que son las 6:12. Veronique, merci beaucoup, pero está ahí cosa, y ustedes también, una tarde preciosa, así que ¿alguna cosa para cerrar? ¿Alguna otra? Darle las gracias por la sensibilidad tan grande que tiene al escribir y tratar todos esos problemas, porque también me leí hace poco el de la Aymana y vamos, cómo trata todo el tema del genocidio ruandés. La sensibilidad, muchas gracias. La sensibilité, le queda. D'accord, merci. Merci. De acuerdo. De Veronique, si quieren, La sombra de Ivana está descatalogado y se puede conseguir solamente en bibliotecas, pero es una maravilla sobre el genocidio de Ruanda. La sombra de Ivana. Luego está En compañía de los hombres. Hay un libro de cuentos que se llama La canción de la vida y otros cuentos, que es precioso. Veronique es ilustradora, hace unas ilustraciones preciosas. Tiene también cosas infantiles publicadas, poesía, Tierra Roja, que está en PDF, que es gratuito. Pasaré recursos si quieren leer más cosas de ella, pero merece mucho la pena porque es una voz muy especial. On attend qu'on pourrait faire ici un jour. Donc, on te sert et on est avec toi et on merci beaucoup. Mais en tout cas, merci. J'étais très contente de discuter avec vous. Ça m'a fait très plaisir. Ok, que está muy contenta de estar con nosotros y que le ha dado un gusto pasar el ratito con nosotros. Bueno, a ver si viene en alguna ocasión para acá. Sí. Au revoir, au revoir. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Quiere comentar Bueno, ahora de bueno. donc ya comentar kilométrique après, d'accord? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Adiós. Bye bye. Ils sont des femmes. Bueno, Ana. Bye. todavía no los tengo. Hasta el 2 de mayo. Adiós, Ana. O sea que yo no tengo que tener la Pero Hola, Ana, adiós, Ana. más quería